cuadradas. Si le das vuelta a una y la juntas, podrías incluso hasta dejar tu hijo ahí o hija durmiendo si quieren. Recuerdo los días de tener 1 hora un niño en mis brazos, todo un culto, y es cansador. Recuerdo los días. Ok. Nehemías capítulo 4. ¿Están en Nehemías 4? ¿Están en Nehemías 4? ¿Están en Nehemías 4? Me estaba dando un poquito de miedo. Dije, estoy solito en la iglesia. Pasó el rato, quedé atrás. Ok. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Vamos a empezar a leer. Vamos a ver un poco de la obra de Dios avanzando y a la vez oposición. ¿Sí? Nehemías 4:1 dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esa frase me anima mucho. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos y que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a los lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén,
y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque es de gran ánimo para nosotros. Ver oposición, pero avance, progreso. Porque tú eres grande y temible. Y tú peleas por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros llegamos a este capítulo y en Nehemías hemos visto la gran obra de Dios en Jerusalén en este momento de la historia. Jerusalén destruido por sus enemigos y ahora siendo reedificado bajo el liderazgo de Nehemías. Una gran obra. Y yo pienso en la gran obra de Dios en cada época, en cada tiempo. Y en la vida donde tú estás viviendo, el momento de la historia donde tú estás, también la obra de Dios es grande. Esta mañana estaba viendo acá atrás y los cerros no se veían nada. ¿Sí? Después aparecieron y después ya no. Y ahora la mitad más o menos se fue. Pero la neblina que había, estaba un segundo y ¡pah!, ya no estaba. Y la Biblia ocupa esta ilustración para nuestras vidas. ¿Qué es tu vida? Es una neblina. ¿En qué, hermano, hermana, deseas gastar tu neblina? Esa es la pregunta. ¿En cosas que no importan? ¿O quieres decir, no, yo quiero involucrarme, invertir en la obra de Dios? El otro día nosotros veníamos, eso fue hace como 9 días atrás, veníamos de Puerto Aysén, saliendo del culto allá. Y hablando de Aysén, tuvimos un hermoso culto el jueves, ¿cierto, Henry? Una súper asistencia, mucha gente llegó. Visitas, fue muy lindo. Y cuando nosotros veníamos, saliendo de Puerto Aysén, empezó una neblina, wow, de las peores que he visto en mi vida. De aquí al reloj no se podía ver. Así, como un muro de neblina. Y esto fue hasta... Llegamos a Los Torreones, la villa, y antes de los que conocen el camino viniendo de allá hacia acá, entonces pasando Los Torreones hacia Coyhaique, viniendo a Coyhaique, después viene el Queque Inglés, ¿sí? Antes de llegar al Queque Inglés, no había neblina. Entonces, en un momento no se podía ni ver, ¿no? Ni podría saber quiénes están congregados esta mañana por la neblina. Y de pronto, ya pasó, ya no está. Y así es tu vida. Un gran pensador cristiano dijo, no me da miedo ser un fracaso, más temo a ser exitoso en algo que no importa. ¿En qué estás usando tu neblina? Bueno, aquí en nuestra historia, verdadera histórica que estamos viendo, Nehemías estratégicamente asignó a todos una sección del muro y como todo estaba en tan buen orden, quizás tú esperarías, por lo que leímos en el capítulo 3, que la obra progresara sin ningún tipo de interrupción. Sin embargo, la organización no es la única clave para el éxito, ¿sí? El progreso se logra en los tiempos de resistencia. Esto es verdad en muchas cosas. Es verdad en el deporte. El equipo opositor no quiere que tú avances o que hagas goles. Te resiste. Pero es la única manera, venciendo, que puedas avanzar y ser victorioso. También sucede en cosas como en el campo, sembrando, o en tu huerta, o en ganadería. Las malezas, los insectos, los parásitos, los perros. Recuerdo conversando con un dueño de muchas ovejas y me dijo, docenas de ovejas matadas por los perros de sus vecinos. Y sabiendo el valor de las ovejas, eso es mucha plata. Pero para seguir adelante va a haber resistencia, oposición. Nehemías y la gente bajo su liderazgo enfrentaron verdadera resistencia en su labor de reedificar los muros. ¿Y cómo respondieron cuando experimentaron resistencia? Eso es lo que vamos a ver
en Nehemías 4, el día de hoy. Cuando el pueblo de Dios empieza a trabajar para cumplir con la misión divina, y ellos experimentaron resistencia. Se les opusieron sus enemigos y se burlaron de ellos. No sé si ustedes se fijaron en los versículos 1 al 3. No solo les resistieron, no dijeron, no estamos ni ahí con eso. No, ellos empezaron a burlarse. Se sube un pequeño animal a ese muro, se va a caer. Y estos judíos lo van a terminar en un día. Se burlaron de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Respondieron a la oposición, haciendo lo que les correspondía. Y lo hicieron con entusiasmo. Miren al versículo 6. Edificamos pues el muro. No dice que nos fuimos. Ya, llevo mi pelota para la casa entonces. Que son pesados ustedes. Ya no quiero jugar. No fueron llorones. Me voy entonces, ya no quiero. ¿Qué hicieron? Trabajaron. Edificaron. Dice el versículo 6. Edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, no era una media hectárea donde estaban ellos. Imagínense poniendo un muro y que llegue hasta acá, alrededor de toda la parcela. Estaríamos trabajando y duro. Ellos lo hicieron alrededor de toda su ciudad. Trabajaron mucho. Ellos respondieron. Antes del trabajo, ¿qué hicieron? Miren en el versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. La verdad es que leí esto y dije, no entiendo mucho lo que están diciendo Sanballat y Tobías y la gente que se está burlando de Cristo, de la obra. Están burlándose en el versículo 3. Una zorra lo derivará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto. Ok, cambió la voz. Ya no están hablando de ellos cuando lo leí la primera vez. Están orando los israelitas. ¿Y qué hacen? Oran al Señor. Entonces, ante la oposición, ellos respondieron con dos cosas: oración y trabajo. Oración y acción. La oración no ha de ser un neumático de repuesto para emergencias. La oración debe ser nuestra primera prioridad y debe ser una realidad cada día. Yo tengo un conocido que produce contenido en redes sociales de doctrina, de estudios devocionales, mayormente evangelístico, pero de muchos temas. Y yo compartí el link de su canal con el hermano Miguel de Puerto Aysén. Y sí, dije hermano, porque se convirtió a Cristo. También se llama Miguel Uribe, igual que el hermano de Juan. Y le mandé ese link porque él me mencionó, dijo, desde que yo empecé a buscar a Dios, hasta el algoritmo me reconoce. Están apareciendo puras cosas cristianas en mis redes sociales. Y yo le dije, ten cuidado igual con eso, porque a veces salen cosas malas. Entonces le mandé ese canal. Y él me dijo, pastor, no me va a creer. Sonó mi celular con ese mensaje justo cuando yo estaba dejando de orar. Estaba terminando de orar. Él ha convertido la oración en una disciplina diaria. Y así ha de ser en nuestras vidas. No solo cuando nos convertimos al Señor, toda la vida de un creyente. Necesitamos orar. Ellos tienen oposición y burla, hicieron escarnio de los judíos. ¿Y cómo respondieron? Oración. ¿Y después qué hicieron? Acción, trabajo. Cuando el enemigo... Nacho, ¿puedes bajar al 1 esa combustión, por favor? Cuando el enemigo escuchó acerca del progreso de la obra de Dios, ellos, el enemigo, intensificaron su resistencia y enviaron hombres armados para estorbar ese progreso. Está en el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod
que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. No, pero oramos. Ya no puede haber más oposición, oramos. No, así no funciona. No. Es una batalla la vida cristiana y somos buenos soldados. Ellos, ¿qué hicieron? Sitiaron a Jerusalén. ¿Entiende la palabra sitiar? Una palabra militar, ¿cierto? Rodearon la ciudad, una técnica bastante común en tiempos bíblicos. Sitiaron Jerusalén. Sanbalat del norte, Tobías y los amonitas del este, los árabes del sur y los de Asdod desde el oeste. Ellos podían atacar a Jerusalén desde cualquier dirección. Sí. ¿Y qué hizo el pueblo? Miren al versículo 9. ¿Cuáles son las primeras dos palabras? ¿Qué? Sí. Entonces oramos. Ellos oraron de nuevo, como ha sido su costumbre, Nehemías y el pueblo, respondiendo con oración. Pero no solo oraron, sino también acción. De nuevo, oración y acción. Miren al resto del versículo. Dice, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Podemos ver muchos ejemplos en la vida de oración y acción. ¿Sí? Podríamos decir, Señor, nosotros queremos más sillas para la iglesia. Como dice nuestro hermano Dusa. Señor, provee para sillas. Pero a veces nosotros llegamos hasta ahí. Pero qué bueno sería orar y hacer algo también, ¿no? Señor, dame un trabajo, por favor. Hermano, ¿puedes orar para que Dios me dé un trabajo? Por supuesto, oremos. ¿Dónde has tirado currículum? No, a ninguna parte, estoy confiando en Dios. ¿Qué? Dirían los mexicanos, menso. ¿Cómo? Orar pero no aplicar a ninguna parte. Tienes que entregar tu currículum. Sí. Oración y ¿qué? Acción. Sí. Las dos cosas son importantes. Medicina, medicamentos, cosas así. Estamos orando para ser sanados. Pero esto no significa que tienes que rechazar la medicina. Es que estoy confiando en Dios. Sí, ora, confía en Dios y haz algo también. ¿Sí? Eso es bueno. No es malo. Mientras continuaron en el trabajo, el pueblo de Dios enfrentó otro desafío. Lo voy a plantear así. No solo sus enemigos y sus burlas, sino la fatiga. Miren lo que dice en el versículo 10. Dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Se acuerdan? Aún en la burla de ellos dijeron, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, en el versículo 2. O sea, había muchísimo escombro. Y todo el trabajo y el escombro les cansó. La fuerza de los trabajadores se agotó. Solo habían avanzado por la mitad del muro y ya estaban cansados. El trabajo pareció para ellos probablemente interminable. Una roca, una piedra tras otra. 1 metro tras otro metro. No estamos avanzando nada. Todo esto y apenas llega a la rodilla, apenas llega a esta parte. Yo no sé qué tan alto iba a ser el muro, no me acuerdo. Pero ellos estaban abrumados por el escombro. El enemigo no se aflojó cuando Israel estaba débil. Están fatigados, cansados. Y el enemigo no dijo, ya vamos a... ¿Por qué ser tan duros, tan pesados con ellos que están muy cansados? Al contrario, ellos planearon un ataque secreto. El versículo 11 habla de esto. Dice, nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean
hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Qué animador, ¿no? Están cansados y el enemigo, ya están llegando noticias de que el enemigo está planeando ataques secretos. ¿Saben qué? La palabra Satanás significa adversario o enemigo. Nuestro adversario sigue trabajando hoy y también nos ataca de la misma manera. A veces las personas piensan, oh, estoy cansado, estoy agotado, siento poca fuerza. Dios entenderá si no leo la Biblia. Dios sabe que necesito descansar el domingo, así que no me voy a congregar. Estoy cansado, así que no voy a hacer esta disciplina espiritual que normalmente hago. Estoy agotado. Pero hermanos, es el momento cuando más necesitas acudir al Señor. Es el momento que más necesitas acercarte a Dios y su pueblo. Cristo dijo que si estamos cansados y cargados, que vayamos a Él. No es el tiempo para alejarnos. No es el tiempo para aflojarnos. Es el tiempo para poner las pilas. Como dicen los mexicanos, echarle ganas, hermano. Es el momento de echarle ganas, de seguir adelante, ¿sí? De acercarnos. A veces sí, voy a apartarme un poquito de mis apuntes. A veces sí se necesita un tiempo para recalibrarse. A veces estás tan cansado y lo mejor que puedes hacer es tener un tiempo a solas con la palabra de Dios y la oración. No estoy diciendo ser negligente con mi familia, con mi iglesia, ni nada de ese estilo. Pero quizás el día de mañana, quizás hoy te sientes sin fuerzas. Y el día de mañana entras al trabajo a las 8. Normalmente te levantas a las 7. Levántate mañana a las 6. Sal de la casa no a las 8, a las 7. Anda a un lugar privado donde no hay nada, ninguna distracción. Es solo Biblia y oración. Y ve cómo Cristo te hace levantar como águila con nuevas fuerzas. Entonces, la fatiga es real. Yo lo confieso que este fin de semana ha sido un fin de semana con mucha carga pastoral, emocional, escuchando sobrellevando cargas de otros. Gente contándome historias que yo nunca jamás en mi vida imaginé que podrían existir en la vida real. Cosas terribles. Y es un peso sobre mis hombros. Y anoche en la cama estuve hasta como las 4 de la mañana pensando y dando vueltas muchas cosas y orando y meditando. Y hay momentos así y yo ahora estoy fatigado, estoy cansado. Y yo ya decidí el día de mañana, antes de empezar nuestro día familiar, como hacemos cada lunes, y también les pido, hermanos, que me ayuden a respetar los lunes, ¿sí? Que es mi día libre, mi día para descansar un poco, siempre y cuando no sea una emergencia, ¿ya? No me escribe, pastor, faltaba confort ayer, no, pero si es, pastor, recibimos un diagnóstico médico, te necesitamos. Siempre estoy disponible, siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿ya? Pero si son cosas insignificantes, molestar al Nacho, ¿sí? Los lunes, ¿ya? Pero antes de empezar mi día libre mañana con la familia, voy a levantarme tempranito y voy a ir y tener un tiempo a solas, ¿sí? Voy a ponerme unos audífonos en un café y no mirar ni hablar con nadie. Pero con mi Biblia y orar, lo necesito. Más que el sueño, lo necesito, ¿sí? Pero hay momentos de fatiga. Ellos vivían cerca de los enemigos, donde estaban los enemigos. Y la gente incluso que vivían fuera de Jerusalén y podían observar lo que estaban haciendo los enemigos, vinieron y dieron reporte de los planes. Eso está en el versículo 12. ¿Sí? Nos decían hasta 10 veces, qué cargante, ¿no? De todos los lugares de donde volvierais, ellos caerán sobre vosotros. No tienen escape, van a morir. Oh, gracias, campesinos. Eso es lo que decían. Los de afuera venían y decían, no, está grave la cosa.
Respondiendo a su amenaza, Nehemías asignó a familias a lugares estratégicos para defender contra sus ataques. En el 13. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después de inspeccionar a los puestos de ellos, dice, después miré y me levanté. Él habló una palabra de ánimo. No sé si ustedes son tan mundanos como yo, pero me gustan algunas películas de guerra, algunas películas, y siempre llega un momento donde van a perder. No hay esperanza. Y el líder surge y dice, peleemos por la libertad. Ustedes pueden ir. Dan una gran charla para animar al pueblo. Y cuando estaba leyendo eso dije, wow, Hollywood podría aprender algo de Nehemías. Miren, él dijo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y yo dije, ¿dónde está mi espada? Quiero ir a pelear con Nehemías. ¿Ah? Entonces él dio una palabra de ánimo, les animó a que no se rindieran ante el temor y en medio de la fatiga, sino que estuvieran conscientes de la grandeza de Dios, que recordaran quién es el Señor. Habían de pelear por causa de sus familias y por el pueblo de Dios. ¿Y quién fue el resultado? Sus enemigos se desanimaron de su ataque secreto porque supieron el plan de ellos. En el 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado, qué buena palabra, el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No sacaron unas vacaciones, volvieron al trabajo. Dios frustró los propósitos del enemigo de ellos. La obra continuó con planeamiento cuidadoso. Mientras algunos trabajaban en el muro, otros servían como guardias. En el 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Aquellos que trabajaban en el muro lo hacían con herramientas y con armas. Esa parte me gustó mucho. Los que edificaban en el muro, el versículo 17, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. Eso sí que está bueno, ¿no? En la obra de Dios, hermanos, nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios. También tenemos una espada. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y debemos trabajar sembrando semillas del Evangelio, edificando vidas en el discipulado, pero a la vez siempre recordando que tenemos un enemigo real. Y con la armadura de Dios, nosotros podemos, ¿cómo se dice? Apagar todos los dardos de fuego del diablo. Amén. Con el escudo de fe, toda la armadura puesta, trabajando con una mano y espada en la otra. Eso me gustó. Ellos tenían un plan en caso de ser atacados. Estaban siendo realistas, ¿sí? El versículo 19, bueno, el 17 habla de la trompeta, el 19 dice, perdón, el 18 habla de la trompeta y el 19 dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Su plan no cambió el hecho de que ellos estaban confiando en el Señor. Hablamos de confiar en el Señor y hablamos de fe. Pero hermanos, esto no significa apatía. No significa la ausencia de movimiento y acción. Nosotros no tenemos esa costumbre de decir, estoy confiando en el Señor, así que voy a sentarme encima de mis manos y no voy a hacer nada. No, todo el contrario. Oración y acción. Ellos trabajaron diligentemente para avanzar en la obra. Miren lo que dice el versículo 20. Dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros.
estaban confiando en el Señor y trabajando mucho. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Aquellos que vivieron fuera de la ciudad ni volvían a sus casas por causa del enemigo. En el 22 dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Estaban tan ocupados, trabajando tanto, tan diligentes en su centinela, su vigilia, que ni tuvieron tiempo para cambiarse la ropa. El versículo 23 dice eso, dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. No dijeron, ya vamos a ponernos las pijamas para descansar un ratito, no. Ni tiempo para cambiarse la ropa. O sea, estaban trabajando duro. Para que no pensemos, oremos y confiemos en el Señor y hasta ahí lo dejamos nomás. No, oración y acción. La idea central que quiero comunicar con este mensaje es que cuando el pueblo de Dios se encuentra con resistencia, hay que responder con oración y con la acción. Ellos oraron porque al final el éxito de la misión dependía de Dios. No iban a poder edificar los muros si no fuera por el Señor. Ellos dependió del Señor y esa dependencia en el Señor les guió a la acción. El confiar en Dios no significa que no haces nada porque estás confiando en Dios. Eso sería como descansar sobre una pala y querer que aparezca un hoyo. No reposes en una pala y dices, Señor, que aparezca una olla, un hoyo, por favor, una olla. Estaba pensando en el curanto. Señor, que aparezca deme las fuerzas para cavar un hoyo. Y cava, hermano. Ora y depende en el Señor. Me recuerda un versículo, de hecho, me acordé de eso justo cuando estábamos terminando de cantar y lo anoté en mis apuntes, de Proverbios 14, el versículo 23. 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hay gente que es muy buena para hablar y a veces son genios para inventar planes, ideas y crear cosas en la mente y hablan, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, y de esta manera, de esta otra manera, y haremos esto. Pero te das cuenta a través de los años que estas personas pasan de una idea a otra idea y nunca hacen nada. Es puro hablar, nada de acción. Y al final, si tuvieran éxito solo con una idea, te podrían prestar dinero. Pero pasan los años y te llaman a ti pidiendo plata. ¿Por qué? Porque las vanas palabras o las palabras huecas que no están respaldadas con acción, empobrecen. Es lo único que hacen. Entonces, en toda labor hay fruto. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Y la obra de Dios no es diferente, ¿no? Es igual que un emprendimiento, es igual que un trabajo. Tienes que poner un radier, hay que trabajar, o si no, no va a aparecer. ¿Quieres ganar gente a Cristo? Hay que trabajar. ¿Quieres ver a un inmaduro en Cristo crecer para que sea consagrado al Señor? Hay que trabajar. ¿Solo trabajar? No, hay que orar y después trabajar. Pero después vienen momentos difíciles. La gente se burla de mí, me canso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar y trabajar. Orar y trabajar. El trabajo que nosotros hacemos es importante. Y para poder depender del Señor y trabajar, esto significa que nosotros hacemos lo correcto, pero confiamos que Dios se hará cargo
de los resultados. Igual es bueno como iba a decir Elías, se nota que estoy cansado. Nehemías planeó, involucró mucho planeamiento, organización, e incluyó trabajo duro. Ahora, quiero pasar quizás un poco más a la actualidad, dejando un poco la historia específica, los detalles de Nehemías y tratando de aplicarlo a nosotros. Cuando nosotros experimentamos resistencia en la obra de Dios, debemos responder con oración y acción. Y si tú te involucras en la obra de Dios, si tú ves que Dios te da algo para hacer para Él, vas a enfrentar oposición. De una y otra manera vas a enfrentar oposición. Ellos procuraban reedificar los muros y enfrentaron bastante oposición. Y tú también lo vas a vivir. Si tú procuras establecer y edificar relaciones significativas que glorifican a Dios, vas a experimentar oposición del enemigo y también la fatiga. Es muy difícil hacer amistades y que estas amistades perduren el tiempo. Es difícil, pero es parte de la vida cristiana. Quizás tú dices, no, que me han herido y nunca más. No dejo a nadie adentro, jamás de nuevo. Dios no te creó así. Dios no te diseñó para eso. Quizás es muy lógico. No, es que psicológicamente me siento bien. Pero a nivel alma estás mal. Porque Dios nos creó para relaciones significativas, para comunidad. Un cristiano no debe ser un llanero solitario. Los cristianos fuimos creados para comunidad. Es por eso que Dios dio a Adán, a Eva. Es por eso que les dieron hijos. Es por eso que Dios nos dio la iglesia. Necesitamos la iglesia. Y sabes que la iglesia nos necesita a nosotros también. Yo te necesito y tú me necesitas. Y eso no es debilidad, esto es hermoso. Es algo que nosotros necesitamos. Entonces, si tú tratas de establecer y mantener y edificar relaciones así, vas a ver que enfrentas oposición. Porque nosotros somos pecadores. Tenemos un problema entre medio que se llama la carne. Y a veces te voy a fallar y a veces me vas a fallar. Pero en esos momentos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a llevar nuestra pelota para la casa y decir, ya no quiero jugar ese juego? ¿O vamos a inclinar hacia la persona y arreglar cosas? ¿Sabes qué? Me equivoqué, disculpa. Y ¿sabes qué? Lo que hiciste me hirió, pero te perdono porque te amo. Sigamos adelante, somos hermanos. Así ha de ser. Aquellos que procuran ganar otros a Cristo e invertir en la madurez espiritual de otros creyentes van a experimentar oposición del enemigo y también fatiga. Aquellos que procuran hacer lo correcto van a enfrentar resistencia. En la pega, si tú tratas de hacer las cosas bien, sin mentir, sin engañar, siguiendo como corresponde, otros te van a oponer. ¿Sí? Así va a ser. Si tú dices, yo voy a hacer un discipulado con alguien, ¿sabes qué? Yo recuerdo, hace como 10 años traté de hacer un discipulado con un caballero y me decía, ok, nos juntamos tal día. Y llegaba yo y él no llegaba. Y yo decía, ¿qué pasa? Y le digo, ¿dónde está? No me contesta. Disculpe, ¿viene o no? Dijo, no, pastor, me salió una changuita, no voy a poder hoy. Después de media hora esperándolo. Y después, está bien, ¿qué día puede? Tal día. Ya, okay. El día, la hora, y no llega. Ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Quieres juntarnos la otra semana? Pero sí, por supuesto, pastor, disculpe lo que pasa. 4, 5, 6 veces esperando. Wow. Recuerdo invitando una visita de la iglesia a comer en mi casa. Y yo trabajé como 2 horas haciendo una comida.
Y llega la hora y no están. Dije, no, está bien, es la cultura chilena, van a llegar un poco tarde, no son gringos, está bien. Pasa media hora y no están. Dije, ¿y si les escribo? Porque habíamos confirmado el día antes. Si les escribo, me dejen visto. Le escribo, ya, le voy a escribir al marido. Me dejan visto. Ya, 1 hora tarde la comida está fría. La comida que uno trabajó horas preparando para ellos, con cariño, está fría ya. Llamo, ignora la llamada. Llamo al otro, ignora la llamada. Qué terrible, ¿no? Yo podría contarte, si yo tuviera amargura y rencor en mi corazón, creo que te podría contar cientos de historias así, ¿ya? Pero trato de olvidarme de esas cosas, porque no importa, está bien, estamos para eso. Y te va a pasar también si tú dices, no, entonces, ¿para qué voy a perder tiempo en eso? Dijeron que iban a venir a la iglesia, yo llegué a su casa para llevarles al culto y estaban durmiendo. Nunca más con ellos, porque son unos flojos y irresponsables. Con esa actitud nunca vas a ganar a nadie. Nunca vas a poder invertir en la vida de nadie. Porque sabes que en un tiempo yo era un flojo y un irresponsable. Pero gracias a Dios alguien dijo, no importa, porque yo veo lo que Él puede llegar a ser en Cristo. Y Jesús me salvó y me cambió. Y ahora soy otra persona. Y nosotros con gratitud debemos tener un poco de paciencia en las vidas de otros. Decir, oye, sigue escuchando música mundana. Ay, sigue fumando. Sigue llegando, faltando a los cultos. Yo le pregunto, ¿has leído la Biblia esta semana? Ningún día leyó la Biblia esta semana. ¿Cuándo vas a ser un cristiano perfecto como yo? Y piénsalo, ¿cuántos años tú eres salvo? ¿5 años? Ah, ya, ¿y tú quieres que ellos cambien en 5 días? Paciencia, trabajo, va a haber oposición, va a ser difícil. No, pero si yo ya le prediqué el evangelio a ese perdido 2 veces y no se convirtió, así que ya no. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo Dios te esperó a ti? Yo estuve en una iglesia bautista por muchos años sin ser salvo. Muchos años. Culto tras culto tras culto, escuchando el evangelio de un pastor amoroso exponiendo cómo ser salvo. Y o entraba aquí, salía ahí. Hasta un día fui salvo, a los 17 años. Me arrepentí para con Dios y tuve fe en el Señor Jesucristo como mi Salvador y fui salvo. Y yo quiero que alguien se convierta en una primera instancia que me encuentro con ellos. Paciencia. Yo quiero tener fruto espiritual. ¿Cuál es el secreto? Oración y acción. Trabajo. Siembra la semilla, pero estas semillas requieren agua. Vuelve. Tienes que regar la semilla, tienes que hacer un seguimiento. Yo pienso en un audio que escuché, compartí eso el jueves con algunos hermanos. Un audio que escuché de una conferencia en Lancaster, en la iglesia del pastor Chappell, que escribió el libro que estamos leyendo con los matrimonios. Es una iglesia de miles y miles de personas. Y la persona encargada del evangelismo dio una sesión acerca de cómo ganar gente a Cristo y que se queden. Muy buena enseñanza. Y él dijo una historia de su padre, que su padre empezó la iglesia Bautista Fe de Canoga Park, en California. Una iglesia enorme que hoy día apoya a los Sheridan mensualmente, económicamente, para que podamos ser misioneros en la Patagonia. Y él dijo, cuando mi padre se jubiló, dijeron en la despedida, si tú fuiste ganado por Roland Rasmussen, pónganse de pie. Y se pusieron de pie cientos y cientos de personas. Y después él contó una historia. Y no me acuerdo del número específico porque fue hace muchos años. Pero voy a inventar un número que podría ser cerca de la verdad. Digamos 42. ¿Ya? Él dijo 42. Mi padre visitó a tal varón y lo nombró 42 veces para predicarle el evangelio. Y él dijo, le predicaba el evangelio cada una de las 42 veces. Y en la visita número 42,
la persona creyó en Jesús como Salvador. Fue salvo, se convirtió. Y luego empezó a hacer algo muy impresionante. Empezó a nombrar gente, mucha gente. Y esta persona es un misionero en África. Y esta persona es la esposa de un pastor en tal estado de Estados Unidos. Y esta persona es diácono en la iglesia de Canoga Park. Y esta persona, una lista, no sé de cuántos, 15 personas. Y él dijo, ¿y quieren saber lo que tienen en común estas personas? Son todos los descendientes espirituales, hijos y parientes, nietos, sobrinos, de aquel hombre que fue la primera persona salva en esa familia, en la visita número 42. Y hoy día hay misioneros en todo el mundo que son sus hijos, que son sus nietos. Y hermanos, si nosotros no fuéramos tan flojos o tan como si fuera un juego el evangelismo, si nosotros nos determináramos, voy a trabajar en esto, me voy a invertir en esto y lo voy a tomar serio. Y la salvación de X personas, yo me encargo de eso. No que nosotros podamos salvarle, nunca, solo Dios salva. Pero nosotros podemos tomar la mano de un mendigo y decirle, yo encontré pan, ven conmigo. Cristo ofrece pan de vida a todos. Y quizás sí son porfiados y no quieren ir, pero agarre la mano y dile otra vez, ¿y no quieres ir ahora? Encuentra 100 maneras de cómo predicar el evangelio en la Biblia, porque está en toda parte. Cada vez que te juntas con esa persona, dile de otra manera cómo ser salvo. No, es que yo solo conozco de Romanos, los 5 versículos que me enseñaron. Aprende más. No, es que yo solo sé de Juan 3 cómo predicar el evangelio. Aprende más. Predica el evangelio una vez y otra vez. El mismo mensaje, pero de otro pasaje. Involucra trabajo y oración, y va a haber resistencia, va a haber oposición. ¿Cómo vamos a sobrevivir en los momentos de oposición? Oración, planeamiento, trabajo duro. Sí. Recuerdo con Nacho, tuvimos una conversación cuando nos trasladamos en Puerto Aysén al nuevo local, y nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer para que llegue gente? Y nos sentamos por horas y hablamos, y hablamos, y hablamos. Hicimos unos planes y hemos estado ejecutando los planes. ¿Y qué está pasando? Están llegando muchas visitas. Pero no ha sido fácil. A veces la gente dice, oh, qué suerte tienen allá en esa iglesia. Aquí nadie nunca llega a nuestra iglesia. Trabajo, mucho trabajo, mucha transpiración. Hay que invertir. ¿Sí? Bueno, yo tengo mucho que quiero decir, pero voy a quedarme con los apuntes. ¿En qué áreas de la vida son necesarias la oración y la acción? Yo aquí puse 5 ejemplos. Cultivando una vida espiritual requiere oración y acción. Tu vida familiar requiere oración y acción. Tu matrimonio requiere oración y acción. La crianza de tus hijos requiere oración y acción. Manejar tus finanzas bíblicamente requiere oración y acción. La obra que Dios nos ha dado aquí en la Iglesia Bíblica Bautista va a encontrarse con oposición. Ya ha pasado en el pasado y va a pasar de nuevo. Oposición de afuera, incluso a veces oposición desde adentro. Pero con la ayuda del Señor supera. El enemigo ataca. Habrá momentos de cansancio en el trabajo de la iglesia. ¿Escucharon la historia de un hombre que dijo, mamá, yo no quiero ir a la iglesia? ¿Pero por qué, hijo? Es que me tratan mal, me miran feo, no me saludan, no me escuchan, yo no quiero ir a la iglesia. Y la mamá dijo, pero hijo, tienes que ir. Pero mamá, ¿por qué? Es que tú eres el pastor. A veces hay momentos que hasta el pastor se fatiga y dice, yo no quiero ir. Pero con la ayuda del Señor, dependiendo de Él, oración y acción, podemos avanzar. Nuestros ministerios semanales de evangelismo como iglesia van a requerir oración y acción. El ministerio de discipulado también. El proyecto del Evangelio de Juan requiere oración y acción. Cuando llega a finales de diciembre, necesitamos pies para caminar y para entregar el Evangelio de Juan en miles de casas.
La iglesia de Puerto Aysén requiere oración y acción. Empezar otras iglesias en nuestra región va a requerir oración y acción. Enviar misioneros de nuestra congregación a otros lugares en el mundo va a requerir oración y acción. Nuestro ministerio infantil requiere oración y acción. Las mejoras que yo deseo hacer y que estamos planeando hacer aquí en la misma parcela requieren oración y acción. Bueno, hermanos, voy a concluir con eso. Hay un equilibrio cuidadoso en la obra de Dios que nosotros debemos procurar mantener. Debemos orar y confiar como que todo depende de Dios. Pero a la vez tenemos que tomar acción y trabajar como si todo dependiera de nosotros. Porque Dios nos puso a nosotros en su ministerio para servirle. Cuando tú tomas alguna decisión para vivir para el Señor, confíame, vas a enfrentar resistencia. Va a haber oposición. La única manera de seguir en la obra va a ser oración y acción. Con eso